Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo comprar en Made in China 100% seguro, porque vamos a ver cómo es que eliges un proveedor para que no tengas ningún problema a la hora de importar tus productos desde China a través de esta plataforma. Te aseguro que al final de este video estarás 100% preparado para hacer tu primera compra en Made in China, eligiendo a los mejores proveedores. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a hacer, amigos, es abrir nuestra cuenta. Recuerda que te dejo el enlace directo en el primer comentario y descripción de este video. Nos manda a la página oficial y acá a la derecha en la parte de arriba tenemos este icono de persona. Simplemente le damos clic en la parte de abajo que dice Join Free. Ingresamos nuestro correo, palomeamos esta parte y clic en verificar correo. Agregamos el código que nos manda y vamos a esperar, vamos a darle clic acá en Next. Y vamos a rellenar todo lo que nos pide el sistema, como el país, el nombre de la compañía. Aquí, nombre de la compañía, también tenemos esto que dice, soy un comprador individual. Aquí, por ejemplo, si tú compras en calidad de empresa, obviamente deberás de poner el nombre de la empresa. Pero si tú compras y realmente eres persona física, por ejemplo, si estás en México o simplemente compras tú solito, pues deberás de poner tu nombre completo. En mi caso, yo no compro como una empresa. Simplemente voy a seleccionar aquí que compro como una persona individual. Y acá nos dice productos preferidos, es decir, qué es lo que estamos buscando. La verdad es que podemos poner cualquiera. Vamos a ponerle, por ejemplo, laptops Miner. Y aquí vamos a agregar nuestro nombre completo. Aquí también agregamos nuestra contraseña y es bien importante acá agregar nuestro número telefónico. Una vez que rellenemos todos, vamos a darle clic en enviar y ya tenemos creada nuestra cuenta. Recuerda que para verificar tu cuenta, acá en la parte de arriba te aparece el icono de persona, dice cuenta. Vamos a darle clic y acá pues nos aparece tu nombre completo, el nivel en el que estás. Esto va dependiendo las compras que tú realices, va subiendo de nivel. Por registrarnos nos dan 510 puntos para que poco a poco vayamos subiendo de nivel. Te aparece correo electrónico. Y aquí tú puedes ingresar una foto de perfil. Esto también es importante, amigos, porque recuerda que si tú estás buscando un proveedor confiable para trabajar a largo plazo aquí en Made in China, para que te tomen en serio, recuerda que yo te recomiendo poner una foto de perfil. Entonces le das clic aquí donde dice mi cuenta y acá puedes ingresar la foto de tu perfil y rellenar todos estos datos que te pide el sistema. Entre más datos tú rellenes es mucho mejor, como te comento, para dar esa confianza al proveedor al cual tú le vas a estar hablando. Acá, por ejemplo, en Trade Info también puedes dar información acerca de la empresa, si es que compras en calidad de empresa, o también si eres persona individual, rellena todos los datos exclusivos de persona individual. También acá nos dice shipping address, aquí pondrás la dirección al cual quieres que se mande el producto que estás comprando. Esto también te recomiendo ponerlo para que ya el sistema mismo te cotice a dónde se va a estar enviando tus productos. Entonces le das clic acá y acá pues deberás agregar todos los datos de la dirección a donde va a estar llegando el producto que tú quieras comprar acá en Made in China. Ahora recuerda que también Made in China funciona con puntos. Acá nos dice, por ejemplo, cada que tú inicies sesión en la plataforma te dan 10 puntos. Es decir, si tú todos los días entras a la plataforma te van a estar dando 10 puntos diarios. Y dependiendo la actividad que tú realices vas a ir subiendo de puntos y vas a ir subiendo de nivel. Recuerda que este nivel es más que nada también para darle confianza a los proveedores de China. Entre más nivel tú tengas significa que eres más confiable. Pero eso no quiere decir que no te van a hacer caso. Claro que vas a poder comprar sin ningún problema acá en Made in China, pero solamente quería darte esta información bastante importante para que la sepas. Ahora bien, lo que vamos a hacer es buscar algún producto que queramos comprar. Te vas a la página oficial, inicia sesión en tu cuenta. Y aquí la verdad es que es muy sencillo esta plataforma, por eso me gusta muchísimo lo sencillo que es. Y aquí en la parte de arriba podemos ingresar lo que estamos buscando. Por ejemplo, Smartwatch. Acá el mismo sistema nos está dando palabras clave y vamos a poner esta Smartwatch. Nos aparece, amigos, ya todo lo que es el catálogo y recuerda que aquí tenemos dos opciones. Por defecto vamos a ver lo que es la lista de productos.
Aquí vienen todos los productos que nosotros podemos comprar, ver lo que son las calificaciones, etcétera. Y también tenemos la lista de los proveedores dependiendo de lo que tú estés buscando. Si tú buscas proveedores, pues le das clic aquí y te van a estar apareciendo lo que son los nombres de proveedores, el tipo de proveedor, etcétera, los principales países a los cuales mandan productos, la ciudad en la que está ubicada, lo que es el botón para que los puedas contactar y también el botón de chat para que puedas hablar con ellos y los productos que actualmente manejan estas empresas. Si es la primera vez comprando aquí, generalmente nos vamos a lo que es lista de productos porque es mucho más fácil. Ahora, aquí nos aparecen bastantes productos, como puedes ver. Lo más importante y también que me gusta mucho de esta plataforma es que aquí ya te da mucha información importante. Te va diciendo las características más importantes del producto. Por ejemplo, acá nos dice qué tipo de display tiene, con qué material está hecho, el nombre del producto. También acá nos dice el uso, las características importantes, la batería, y aquí abajito nos da el nombre de la empresa que lo vende, y si nosotros nos posicionamos sobre el texto podemos ver más información acerca de esta empresa. Como puedes ver, dice que es un miembro diamante, es un proveedor auditado y también nos dice la ciudad en la cual está este proveedor. Entonces ya desde esta ventanita podemos ver muchísima información acerca de este producto. También acá nos da el MOQ, esto quiere decir las piezas mínimas que nosotros deberemos de comprar. Para este proveedor mínimo tenemos que comprar 2 piezas, lo cual está excelente, ¿no? Ya dependerá de cada persona cuántas piezas quiera comprar. Nos dice el precio que varía de 7.98 a 17.99 y acá nos está diciendo entre paréntesis que esto es bien importante, que este precio que te están dando es un precio FOB, es decir que ya te lo ponen listo en el puerto y lo demás tú lo vas a estar pagando. Si tú no sabes qué es este precio FOB, te recomiendo ver mi curso 100% gratis. Es este que te enseño acá, que dice curso gratis de importación de China. Si quieres en YouTube pon curso gratis de importación de China Andrés Valenzuela y es este de acá. Ahí te va a aparecer 100% gratis, donde explico, amigos, qué significa FOB y cuáles son prácticamente todos los términos que tienes que conocer para la importación correcta, ya que aquí no lo voy a estar explicando, así que si no, ve a ver ese curso completo. También te lo dejo en la descripción, el enlace para que lo puedas ver. Y aquí en la parte de abajo pues vienen también otros modelos que maneja este mismo proveedor y así nosotros podemos ver, amigos, qué productos queramos comprar. Ahora, de nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice tipo de productos y está esto que viene como en un escudito color verde y que dice trading seguro. Esto quiere decir como una compra segura aquí en Made in China. Ahora, ¿qué significa esto de trading seguro? Bueno, acá lo tengo, significa que es un servicio de comercio seguro. Desde el pago hasta la entrega protegemos tus operaciones, es decir, Made in China actúa como un intermediario. Cuando tú haces tu pago, el pago no se va directo al proveedor en ese momento, sino que Made in China retiene lo que es el dinero hasta que a ti te llegue el producto, lo revises que está todo correcto. Hasta ese momento se le va a liberar el dinero al proveedor y de esta manera está muy bien porque a ti te va a estar protegiendo. Acá nos dice por qué debes de elegir este servicio: comercio seguro, política de reembolso, que eso también es importante. Puedes solicitar un reembolso hasta 30 días después de la recepción de los productos por cualquier problema de entrega o también problema en el servicio. También tienen una garantía de servicio, es decir, si no estás satisfecho con el producto los debes de contactar y te van a estar ayudando también a hacerte un reembolso, etcétera. Entonces acá nos dicen cómo hacer esta parte, que ya te lo voy a estar explicando, pero básicamente, amigos, eso es lo que significa esta parte de Secure Trading. Si es la primera vez que tú compras aquí, yo te recomiendo que tú lo selecciones. En cuanto lo seleccionas, ya acá se va a hacer un filtrado mucho mejor. Como puedes ver, ya no vemos los productos que vemos anteriormente, sino los productos que solamente tienen esto de Secure Trading. Aquí, por ejemplo, este artículo de acá, mira que aquí nos aparece, por ejemplo, este diamantito azul, que significa que es un proveedor verificado. Este cuadrito con la S, que es un proveedor que tiene lo que son los pagos seguros. Entonces yo siempre te voy a recomendar que te acerques mejor
y selecciones 100% proveedores que tengan este icono de pago seguro, porque de lo contrario, si tú haces una compra y el proveedor te queda mal, no vas a poder reclamar tu dinero, muy importante. Ahora, también aquí a la derecha, si bajamos, tenemos esto que dice tipo de miembro. Hay tres, lo que es diamante, gold y miembro auditado. La verdad yo te recomiendo seleccionarlos todos. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic a uno, si bajamos ya se seleccionaron los tres. Eso también es importante porque esto de miembro auditado significa que toda la documentación de esa empresa ha sido verificada, que es 100% real. Entonces es súper importante. También este de Gold miembro, para que las empresas tengan Gold miembro quiere decir que tienen que vender pues sus productos constantemente y ya van a tener este sello. Por eso es importante escoger este tipo de empresas que tengan estos sellitos de acá, y así ya nosotros podemos comenzar a ver qué producto nos gusta. Haremos el ejemplo. Mira, por ejemplo, acá yo ya tenía seleccionado este producto de aquí. Acá quiero mostrarte esto que dice envíos y políticas, nos da costo de envío, método de pago, y acá lo más importante que tiene que decir esto, pagos seguros, política de reembolso, porque no todos los tienen, amigos. Por ejemplo, mira, este de aquí lo he seleccionado para que tú lo veas. Si te das cuenta, solamente tiene este diamantito azul que dice miembro diamante, y también es un proveedor auditado, pero tiene la gran desventaja, amigos, que no tiene el sellito de pago seguro, lo cual quiere decir que si tú compras producto de este proveedor, la desventaja es que si llegara a pasar algo con este proveedor, tú no vas a tener manera de recuperar tu dinero, porque Made in China no va a proteger tu compra. Entonces siempre aquí lo vemos, nos aparece ya el sellito verde, el azul y proveedor auditado. Es importantísimo esta parte. Entonces, amigos, aquí ya nosotros elegimos el producto que queramos comprar. Por ejemplo, este de aquí. Vamos a darle clic al producto. Acá nos viene un video, nos vienen las imágenes. Es recomendable ver toda esta parte para estar seguro de lo que vayamos a comprar, y aquí nos viene la lista de precios dependiendo de las piezas que llevemos. Por ejemplo, de 10 a 99 te lo dan en este precio, de 1000 a 3000 piezas te lo dan en este precio, y aquí ya pues puedes escoger tú cuántas piezas vas a llevar. Aquí donde dice customization, eso quiere decir si tú le quieres poner el logo a tu producto, este servicio lo ofrecen ellos también. El tipo de pantalla, en este caso solamente para este tipo de producto, y el uso del producto. Y aquí tenemos estos tres botones. Si tú quieres chatear con el proveedor, tienes este botoncito de chat para que tú pues envíes tus dudas, tus preguntas, etcétera. Y también tienes este botoncito que es para hacer una compra, como si fuera por ejemplo Amazon, Temu, AliExpress, etcétera. Y el sistema te lo va a estar calculando automáticamente. Recuerda que si tú quieres llevar muchas más piezas o quieres algo más especializado, te recomiendo contactar acá al proveedor para que hagas tus dudas y tus preguntas. Entonces simplemente le das clic, se va a abrir esta ventanita del chat y aquí escribes tu mensaje que tú le quieras comentar al proveedor, tus dudas, etcétera. Vamos a escribir un mensaje de ejemplo. Por ejemplo, supongamos que me interesan 50 piezas, acá lo pongo y voy a escribir el mensaje que quiero ahorita para el proveedor. Aquí ya le escribí el mensaje y simplemente dale clic acá para que se envíe tu mensaje y ya se ha enviado. Ahora recuerda que solo debes de esperar a que responda. Estos mensajes lo puedes ver desde el menú de tu cuenta, puedes ir a darle seguimiento a la conversación. Ahora te voy a enseñar cómo comprar un producto acá en Made in China. Para comprarlo, por ejemplo, está este botón. Vas a darle clic acá, Start Orden. Aquí nos pide agregar la dirección. Vamos aquí a darle clic y acá agregamos la dirección. Voy a agregar una dirección de ejemplo. Aquí ya agregué la información de ejemplo de envío. Aquí de Tax Info, en dado caso que seas empresa, o por ejemplo en el caso de México podríamos ponerle un 16%, pero si quieres lo puedes dejar vacío, ya que recuerda que tú vas a pagar un impuesto
cuando entre a tu país. No importa de qué país compres, si compras desde México, si compras desde Perú, desde España, no importa, dependiendo del país, es el impuesto que el país te va a cobrar cuando ya entre al país. Entonces aquí lo puedes dejar vacío. Acá nos dice lo que es información del producto que vamos a llevar 10 piezas, nos hacen lo que es el total acá, en la parte de abajo nos dicen lo que es el envío, nos sale $110, aquí igual lo podemos cambiar si queremos dependiendo del precio, y aquí puedes agregar notas adicionales de cualquier detalle que tú necesites, etcétera. Palomeamos esta parte y damos clic acá donde dice pagar ahora. Ahora, aquí dependiendo del país que tú hayas seleccionado es el método de pago que te va a aparecer. En mi caso yo le puse que lo quiero para México y aquí yo puedo hacer una transferencia bancaria. En este caso, si yo le doy clic acá a ver cuenta bancaria, me van a aparecer los datos para que yo pueda hacer mi transferencia bancaria. Vamos a darle clic y acá nos aparecen todos estos datos. Yo lo tengo que dar de alta en mi banco para hacer la transferencia bancaria por esta cantidad de aquí, o también puedo pagar con tarjeta. Si le doy clic aquí, deberé yo de ingresar todos los datos de mi tarjeta acá para que se pueda procesar el pago. También en el caso de México hay pagos locales, como por ejemplo pago en Oxxo o por SPAY, transferencia bancaria, pero esto es solo para México. Si tú estás en otro país te van a aparecer otros medios de pago dependiendo del país. Y aquí a la derecha pues vemos lo que es el total. Recuerda que obviamente te cobran una comisión por transferencia, dependiendo cualquier pago que tú elijas te van a estar cobrando una comisión, que es lo que gana Made in China, y el pago total serían de $304 en este caso para este pedido, y así es como tú haces un pago acá en Made in China, amigos. Como pudiste ver es bastante fácil. Ahora, amigos, regresando al producto de aquí, quiero explicarte esta parte de aquí que nos aparece del proveedor, que es un proveedor auditado, y aquí tenemos todo lo que el proveedor nos ofrece. Vamos a darle clic a ver todo, y aquí tenemos información muy importante que te recomiendo leer si es que estás buscando un proveedor para trabajar a largo plazo. Entonces aquí por ejemplo nos dice que este proveedor tiene una alta elección de compradores recurrentes. Más del 50% de los compradores eligen repetidamente al proveedor, lo cual está excelente. Quiere decir que tiene productos de buena calidad porque mucha gente regresa a comprar de nuevo productos. También acá tenemos esto, capacidad de servicio, es decir, lo que ellos tienen, las capacidades para ofrecerte. Por ejemplo, tienen lo que es capacidad en stock, te pueden vender muchísimos productos. Personalización a partir de muestras, es decir, ofrece servicios de personalización basados en muestras. Si tú quieres solamente comprar un producto para una muestra, revisar el producto, etcétera, lo pueden hacer dependiendo como tú lo pidas. Si tú quieres, por ejemplo, una muestra que te pongan tu logo, etcétera, lo pueden hacer. Personalización completa, obviamente dependiendo de lo que tú les pidas, ellos te lo van a hacer a medida. Personalización flexible, si quieres algunos cambios, etcétera. Servicios OEM, es decir, productos que ya están en el mercado, también ellos lo pueden crear sin ningún problema. Esto de OEM lo explicamos en el curso gratis de importación que te recomiendo ver por si no sabes lo que significa esto. También acá entrega rápida, personalización a partir de diseños, personalización menor, servicios ODM, si quieres crear un producto desde cero también ellos lo pueden hacer. Y tenemos esta otra ventana acá, capacidades que tiene este proveedor. Puedes consultar el informe de la auditoría. Si le das clic acá te va a llevar a este perfil que sería el perfil de la empresa. Acá como puedes ver nos aparece lo que es el nombre, en qué ciudad está, etcétera, y toda la información exclusivamente de esta empresa. Aquí vemos las fotografías que hay por dentro de esta empresa. Entonces viene toda la información, amigos, de la empresa, lo cual es importante si estás buscando un proveedor para trabajar a largo plazo. Créeme que es súper importante poder leer toda esta información. Acá nos dice Trade Capacity, es decir, la capacidad que ellos tienen para crear productos, etcétera. Todo esto lo vemos aquí en este informe detallado. Entonces, amigos, te recomiendo ver toda esta información. Y también algo importante que se me olvidó decirte es que si nos vamos a la página principal para buscar productos, por ejemplo, smartwatch, y si tú solamente quieres comprar una muestra
para probar ese producto antes de comprar muchísimos más, pues simplemente acá yo te recomiendo obviamente seleccionar este que dice Secure Trading y seleccionas el de abajo que dice comprar muestra. Y como puedes ver, aquí ya te van a aparecer proveedores que tú les puedes comprar una muestra para ver la calidad del producto, etcétera, y pues si el producto te llega bien, es el producto que estás buscando, pues ya poderle comprar mucha más cantidad a esos proveedores. Entonces así es, amigos, como funciona esta plataforma de Made in China. Recuerda que también está una aplicación para que la descargues a tu teléfono móvil y también desde allí comprar. Voy a estar sacando un video de cómo comprar exclusivamente desde el teléfono móvil en la aplicación. Si te interesa este video que yo lo pueda grabar, escríbelo en los comentarios y también te invito a que si tienes cualquier duda que me la escribas ahora para poder ayudarte. Yo sé que hay muchas personas que van a escribir la cuestión de los impuestos cuando entra al país. Y recuerda que el porcentaje de impuesto va a depender de cada país. Entonces aquí en este curso gratis de importación, simplemente escribe curso gratis de importación de China Andrés Valenzuela. Aquí en este curso te explico cómo es que funciona el pago de impuestos, etcétera, para que sepas aproximadamente cuánto de impuesto vas a pagar de tu país. En el caso de México es un aproximado del 10-16%, dependiendo del producto, es lo que te van a estar cobrando. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este curso de Made in China. Espero que te haya gustado. Recuerda que cualquier duda escríbela ahora en los comentarios para poder ayudarte. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.